Buen día, chicos. Buen día, chicos. Comenzamos. Esperen que baje el... ¿qué le pasó a esto? La definición que está en el cuestionario, que los otros chicos la tienen más larga. ¿Esta está bien? Sí, lo que pasa es que los otros chicos tienen con más palabras entre medio, digamos así, más explicación. Pero claro, vos empezás con esto ya está demostrado. Venís acá. Diferencial Acá te primero de las funciones. Diferencial primera de la función, sí. Primera. Acá sabés que te está faltando que si no existe. Si es igual a 0, la función es diferenciable. Si no existe o es distinto de 0, ahí te falta el no existe. Y sí, pregúntale a alguno de los que... Gracias. Comenzamos, chicos. Derivada direccional máxima. Bueno, derivada direccional máxima. Sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que z es función de x, y, que pedimos siempre que el dominio D sea abierto, conexo a de coordenadas AB perteneciente al dominio. Y como ahora estamos en derivada direccional, necesitamos un vector, que ya lo vimos la clase pasada, el vector U. ¿Qué componentes va a tener? U sub 1, U sub 2. ¿Qué pedimos nosotros respecto a este vector? Que tenga norma 1, o sea, tiene que ser un versor. La norma de U debe ser 1. Ayer me preguntaban en la consulta cómo yo verifico o cómo trabajo para ver si el vector que me dan no tiene norma 1. Bueno, lo normalizamos. Ahora vamos a hacer un ejemplo y van a poder ver. Ustedes lo normalizan, lo dividen por la norma y ya obtienen un vector de norma 1. ¿Sí? Bien. Nosotros habíamos dicho que si la función pertenecía a clase 1, es decir, si f pertenece a clase 1 es otra condición que vamos a poner. Bueno, decíamos que si ocurría esto, podíamos escribir la derivada direccional de la función en el punto A, en la dirección U, es igual al gradiente de la función en el punto A, producto escalar U. ¿Sí? Bueno, estos son dos vectores y este es un producto escalar. Entonces hagamos un gráfico. Ese que sea el vector gradiente de f en A, porque el gradiente es un vector. U es otro vector, por ejemplo este que sea el vector U. ¿Sí? Y entre los dos vectores, ¿qué hay? Un ángulo. ¿Sí? El ángulo comprendido entre los dos vectores vamos a llamarlo phi. ¿Sí? Bueno. ¿Qué saben ustedes del producto escalar entre dos vectores? Eso lo vieron en álgebra. Sí, saquemos esto. Lo que sí, fíjate que no, con este espaldar no los tapes a algún chico, ¿no? Bueno, ¿qué saben ustedes de álgebra? ¿Qué aprendieron en álgebra? Que esto es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces eso vamos a escribir. La derivada direccional de f de A en la dirección U va a ser igual a la norma del gradiente de f en A por la norma del vector U por el coseno del ángulo comprendido, que es phi. Eso sí saben, ¿no? Bien, observemos esa expresión. La norma de U es igual a 1 por hipótesis, ¿sí? El
gradiente, la norma del gradiente es un valor determinado, ¿sí? Es un valor determinado. ¿Qué es lo que está variando en esa expresión? Y el coseno de phi. Entonces, esto que está acá es lo que varía. Bien, ¿qué dice el título? Derivada direccional máxima. ¿Cuál va a ser el valor máximo del coseno de phi? El coseno de phi varía entre -1 y 1. El valor máximo que puede tomar esto es cuando el coseno de phi sea igual a 1. Para que el coseno de phi sea igual a 1, ¿cuánto tiene que valer phi? 0. Entonces, vamos a escribir esto. Si phi es igual a 0 grados, entonces el coseno de phi va a ser igual a 1. Va a ser el máximo valor que puede tomar, ¿sí? Todos los demás, todos los valores de phi van a ser un poco menores. Por lo tanto, la derivada direccional va a ser menor. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar la derivada direccional? Cuando phi sea 0 grados, ¿sí? Bien, entonces anoten, les dicto ahí un párrafito. Después de esto escriban. Lo único que varía, escriban, lo único que varía en esta expresión es el coseno de phi. Es el coseno de phi. Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar? La derivada direccional de f en el punto A en la dirección U va a ser igual a la norma del gradiente de f en A. Bien, pero ¿cómo indico yo que esa es la derivada direccional máxima? Porque fíjense, escrito así, es lo mismo que nosotros escribíamos en la clase pasada. ¿Cómo hago la diferencia para decir que es máximo? Al lado de la U, abrevio max, pongo máximo, U máximo. Con este subíndice yo estoy diciendo que esta va a ser la derivada direccional máxima, lo tengo que agregar. Por lo tanto, voy a poner acá, bueno, todavía acá no porque yo recién acá estoy dando las condiciones que phi sea 0 grados. Muy bien. Entonces, vamos a escribir acá. Debo dirigirme en la dirección del, ustedes díctenme acá, para que la derivada direccional sea, a ver, piensen ustedes, ¿qué tengo que escribir acá? ¿En qué dirección me tengo que dirigir para que la derivada direccional sea máxima? Está en el pizarrón, en la dirección del gradiente, muy bien, en la dirección del gradiente. O sea, cuando yo me dirija en la dirección del gradiente, ahí voy a tener la derivada direccional máxima. Muy bien. Bueno, hagamos un ejemplo. Bueno, el ejemplo es un poquito largo, necesito borrar. Ya voy a ir borrando acá arriba. Bueno, ejemplo. Dada f de x y z, igual a x cubo más y cuadrado z. El punto A va a ser el 1, 2, 1. Y me piden calcular la derivada direccional de la función en el punto A en la dirección U con U. Bueno, y me van a dar 3 casos, ¿sí? Vamos a borrar esto ahora. Bueno, con U. El primer caso va a ser dirección normal
dirección normal a la superficie z igual a x cuadrado más y al cuadrado en 1, 1, 2. Esa va a ser mi primera dirección, ¿sí? ¿Qué superficie representa esto? Lo vimos en la clase de repaso. Un paraboloide elíptico, muy bien. El punto siempre tiene que verificar a la superficie, ¿no? 1, 1, 2. 1 más 1, 2, ¿sí? Ustedes controlen, tienen que verificar. Después vamos a calcular en la dirección cuando el U es máximo y después vamos a calcular cuando en esta dirección. En la dirección que forma un ángulo de 30 grados, con el gradiente. O sea que nosotros tenemos que calcular esa derivada direccional, pero en 3 direcciones distintas, ¿sí? Bueno, observen la función. Fíjense la función. Esta función, por condición suficiente, pertenece a clase 1, porque ustedes están viendo el aspecto de esta función, tiene derivadas primeras, y esas derivadas primeras van a ser continuas, ¿sí? Ustedes ya tienen que empezar a mirar, con la práctica ya se van a dar cuenta, pero es fácil. Este es del tipo polinómica, tiene derivadas primeras, son continuas, por condición suficiente, es diferenciable, ¿no? Entonces vamos a escribir acá como f de x y z es igual a x cubo más x cuadrado z pertenece a clase 1 en 1, 2, 1, ¿sí? Podemos usar, ¿qué podemos usar? Que la derivada es el gradiente por u, ¿sí? Podemos usar que la derivada direccional de f en a en la dirección u es el gradiente de f en a por u. Observen detalles. El producto escalar yo lo marco, hay que exagerar, ¿no? Hay que exagerar y que se vea bien el puntito del producto escalar. Calculemos el gradiente de f en a. ¿A qué era igual el gradiente? El gradiente es un vector donde cada componente es o son las derivadas de la función. Entonces va a ser acá la derivada de f de x en el punto A, la derivada de f de y en el punto A y la derivada de f de z en el punto A. Bueno, entonces vamos calculando. F de x, esta es la función, ¿no? F de x es 3x cuadrado, después vamos a poner el punto acá, 3x cuadrado. F de y, 2iz, vayan derivando. Y f de z, y cuadrado. Y esto, pongo así una barrita, lo quiero reemplazar en x igual a a. Y bueno, reemplacemos, el gradiente de f en a va a ser igual. ¿Cuál es el punto? 1, 2, 1. Entonces sería 3 por 1, la primera componente es 3, la segunda y vale 2, 2 por 2, 4, por 1 queda 4, y 4. No, porque y vale 2, 2 al cuadrado, 4. A ver, veamos, 3, 4, 4. Perfecto. Bueno, ahora vamos a las direcciones. Y aquí es donde viene el problema, porque las direcciones ya es tema de álgebra, de todo lo que ustedes vieron en álgebra. Es decir, digamos como que hasta acá es análisis 2. Saber todo esto, saber que pertenece a clase 1, se lo puede escribir así, todo es análisis 2. Cuando ustedes tienen que ver las direcciones de los vectores, tienen que tener muy claro todo lo que vieron en la materia álgebra, ¿sí? Bueno, entonces ahí habrá que repasar un poquito. Vamos al primer caso, normal a esta superficie. ¿Cómo se calcula un vector normal?
¿Quieren que hagamos una notita al margen para repasar rápidamente? ¿Sí? Nota al margen. Si la superficie, rapidito esto, si la superficie está dada en forma explícita, o sea, z como función de x, y, que es el caso nuestro, la normal, ¿cómo va a ser la normal? F minúscula, ¿no? F minúscula es para las explícitas. F de x, f de y menos 1. Si la superficie está dada en forma implícita, o sea, F mayúscula va a ser para las implícitas, no anden mezclando letras. Implícita, X y Z igual a 0. Las implícitas están igualadas a 0, ¿no? ¿Cómo es la normal? F mayúscula de X, F mayúscula de Y, F mayúscula de Z. Les adelanto la normal en forma vectorial, lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan todos juntos las tres cosas que necesitamos. Y si la superficie está dada en forma vectorial, esta última, no se preocupen mucho, ya la vamos a ver más adelante. La mencionamos en esa clase de repaso, que nosotros a las superficies usábamos los parámetros U y B. En álgebra, ¿qué usaban ustedes? S y T. Hicimos en la clasecita esa, antes de comenzar las clases, cómo usaban en álgebra y cómo era el paso para acá, ¿no? Si los que han ido lo tienen. Y bueno, la normal va a ser el producto vectorial de X vector de U, vector X de B. Bueno, eso por favor al margen, bien recuadrado, bien señalado, porque siempre vamos a estar usando. Bien, sigamos con lo nuestro entonces, la normal. N sería, ¿cuál de todas uso? La primera. ¿Por qué? Porque la superficie está dada en forma explícita. Bien, f de x, f de y, menos 1. Y bueno, menos 1, chicos, ustedes me dirán de dónde sale menos 1. Si yo paso z para acá restando, derivo, ya sería una implícita. Derivo respecto de z, ¿qué me va a quedar? Menos 1, ¿no? De ahí sale. Bien, entonces calculemos, la normal va a ser igual, f de x. A esta le tengo que sacar, ¿no? Las derivadas, porque este es mi paraboloide elíptico. F de x, 2x. F de y, 2y. Menos 1. La normal en el punto. ¿En qué punto? En este punto, ¿no? 1, 1, 2. 1, 2 va a ser igual. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, menos 1. Ya tengo la dirección U. A ver, yo quiero que ustedes me digan, esta es, ¿qué pasó? Para una función de este tipo. Z como función de x, y, ¿no? Fíjate, si la superficie está dada en forma explícita, z como función de x, y, esta es la normal. ¿Eso me estás preguntando? ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, esta es la dirección U. Uso esta, ¿qué falta? Piensen un poquito. ¿Qué falta? Normalizar. Muy bien. Entonces, yo de acá voy a sacar mi dirección U, que va a ser la normal, pero necesito normalizar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 2 menos 1 sobre raíz cuadrada de 4 más 4 más 1. ¿Sí? Entonces, la dirección U que necesito va a ser igual. Y bueno, 4 más 4, 8 más 1, 9, raíz de 9, 3. Entonces va a ser 2 tercios menos 1 tercio. Siempre tienen que normalizar. Ahora vamos a la derivada direccional de la función en el punto A. En la dirección U va a ser igual al gradiente de f en A, producto escalar, U. Y reemplacemos porque ya tenemos todo. A ver, empecemos a buscar. El gradiente estaba acá, 3, 4, 4.
3, 4, 4. Producto escalar. Y la dirección 2 tercios menos 1 tercio. Esto, 3 por 4, 12, más 4 por 2, 8. 3 por 4, 12, dije. Es 3 por 2, ¿no? No sé de dónde saqué el 4. Es 3 por 2, 6, más 4 por 2, 8, menos 4 sobre 3. 6 menos 4, 2, más 8, 10, 10 tercios. Por lo tanto, la derivada direccional de f en a en la dirección u es igual a 10 tercios. 10 tercios ¿es escalar o vector? Escalar. Chicos, la derivada direccional es un escalar. ¿Por qué les digo? Error frecuente. Lo ponen como vector. No, la derivada direccional o cualquier derivada es un escalar, ¿no? Confunden aquí al multiplicar los dos vectores y resulta que aparece un vector en el resultado. En ese caso, recuerden lo que les dije, ¿no? Confundirse un vector con un escalar vale 0. Pueden saber todo, pero si la derivada direccional, el resultado lo pusieron como vector, eso vale 0, anula todo. ¿Está bien? Porque la estás calculando en una dirección. Estás usando... Porque vos fíjate que yo acá te pido la derivada direccional de esta función en este punto, pero te doy 3 direcciones distintas. Entonces, es como ustedes, por ejemplo, tienen un calefactor acá prendido, entonces suponte capaz que el calor viene para aquí y no para los costados, ponele que sea un tipo de calefactor. Entonces resulta de que en esta dirección tenés la temperatura máxima y por el modelo, supongamos, estamos inventando, el modelo de calefactor no te calienta para los costados, ponele. Entonces en aquella dirección tenés menos temperatura, en esta tenés menos. Para acá capaz que va a tener un intermedio. Eso es la derivada direccional, que varía de acuerdo a la dirección que estamos usando. ¿Se entiende? Eso es. Bien, vamos al segundo. Bueno, voy a necesitar este gradiente, ya lo usamos para todo. Borremos acá. Vamos al segundo inciso. Bueno, esta nota al margen ya se puede borrar también. Bueno, el segundo inciso, ¿qué dice? El segundo inciso dice que calcule en la dirección máxima. Entonces, la derivada direccional de la función en el punto A, en la dirección máxima, le agrego, ¿sí? Un máximo, ya dijimos a que era igual a la norma del gradiente de f, y está la deducción, lo que hicimos al comienzo de la clase. El gradiente, 344 nos había dado. Entonces va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, sería 9 más 16 más 16, acá tengo la cuenta, 41. Entonces, la derivada de la función en el punto A en la dirección máxima sería raíz de 41. Que vendría a ser con el ejemplo del calefactor que dije yo, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a al último, al tercer caso. ¿Qué usaría ahí? Me dice, en la dirección que forma un ángulo de 30 grados con el gradiente. Entonces yo tengo, acá estaría la dirección U. Acá, supongamos que sea el gradiente de f en A. Y este ángulo me dan la información o el dato que es 30 grados. Bueno, ¿qué uso ahí? O sea, así la tienen a la formulita. La derivada direccional de f en A en el U máximo. No, no es máximo, perdón. No, es en la dirección esa. No va máximo.
Sería esa, muy bien, pero no módulo, porque como estamos con vectores es norma, ¿no? Sería la norma del gradiente de f en A por la norma de U por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, la derivada va a ser igual. La norma del gradiente, en definitiva, es esto que está acá, ¿no es cierto? Es la raíz de 41. Si no la hubieran hecho, bueno, la hacen ahí. Raíz de 41. ¿Cuánto vale la norma de U? 1 por, y tengo que escribir, 1 por hipótesis. Y el coseno de 30 grados. Bueno, el coseno de 30 grados tienen que saber cuánto es sin calculadora. Ya me dicen cuánto es. Raíz de 3 sobre 2, muy bien. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y bueno, ese es el valor. No hace falta que hagan cuentas porque no tienen ustedes calculadora en una evaluación. Queda ahí. Raíz de 41 por raíz de 3 sobre 2. Para los trabajos prácticos sí, ¿no? Sí, pero en este caso conviene dejarlo así, porque si lo calculan van a usar decimales, lo van a tener que truncar o aproximar. Es preferible que quede así. ¿Está bien? Chicos, una cosa que ustedes tienen que saber, nota al margen, a ver, anoten una notita al margen. Sí o sí tienen que saber el valor de los ángulos fundamentales, ¿no? El seno de 30 a 1/2, el coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, sabiendo estos dos ya salen los otros, ¿no? El seno de 60 es este, ¿sí? El coseno de 60 es el 1/2, y bueno, y los de 45 son fáciles. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. No pueden ir a una evaluación sin saber esto, ¿no? El de 0, 180, eso sí se les pide, ¿no? Otras cosas no, pero eso sí o sí tienen que saber. Bueno, observen que de acuerdo a las 3 direcciones que hemos tenido, nos ha dado distintos valores de la derivada direccional. No necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Pueden ser o no. Bueno, muy bien, sigamos. Hasta acá, chicos, hasta acá corresponde el trabajo práctico 1 y 2. Ahora, con lo que comenzamos, ya va para el trabajo práctico 3. O sea que para la evaluación por tema del martes, el martes la evaluación por tema es hasta acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, comenzamos tema nuevo. Derivadas parciales. Derivadas parciales de orden superior. Bien, esto ya corresponde al TP3. ¿Sí? Bien, sea f una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que z es función de xy, el dominio D abierto, conexo, el punto A de coordenadas AB pertenecientes al dominio. Entonces vamos a definiremos. Definiremos. Bueno, vamos a hacer viñetitas, ¿sí? Vamos primero, una viñetita. La derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. O sea, nosotros hasta ahora vimos la derivada primera, ¿no es cierto?, de f respecto de x. Bueno, entonces a esta derivada la voy a volver a derivar respecto de x, es decir, que tendríamos una derivada segunda. Bien, entonces, ¿dónde? En el punto x igual a a. Esto va a ser igual. Si yo ahora quiero calcular la derivada respecto de x, tengo que incrementar en la dirección de x, o sea, el límite de h cuando tiende a 0. D. La función incrementada menos la función sin incrementar. Para decir que la vamos a evaluar en el punto A,
Porque ponerlo por acá en el punto A no es otra notación de decir que es en el punto A. Antes poníamos acá un paréntesis en el punto A. Es otra notación. No. O sea, ponerlo acá así en el punto A, no. Es como para que vayan, viste que usamos distintas notaciones. Es nada más. Bien, la función incrementada. ¿Pero cuál es mi función ahora? ¿F? No, mi función ahora es f de x, ¿sí? Entonces, la función f de x, bueno, voy a escribir así. Incrementada en la dirección de x, o sea, a más h, b, menos la función sin incrementar, f de x en ab, sobre h. ¿Se entiende? Es decir, mi función ahora es f de x, y estoy derivando respecto de x. Entonces, tomo el límite cuando h tiende a 0. Y bueno, si este límite existe, acuérdense, siempre hay que hablar del existe, si este límite existe es, ahora vamos a poner otra notación, la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Bueno. Notación. Acá hay una variedad de notación igual que para las derivadas primeras. Notación. Bueno, las dos que escribimos, ¿sí? La derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. Esa es una forma de escribir. La otra es la que escribí aquí. La derivada segunda de f respecto de x dos veces. Otra más simple es f de xx, ¿sí? Otra que pueden usar, como fíjense, z es igual a f de xy, podemos usar z de xx. Bueno, en definitiva usamos las cuatro, chicos, porque mientras vamos haciendo los ejercicios usan una, otra, no hay problema. Incluso en el mismo ejercicio pueden ir cambiando. No hay problema con eso. Bien. Vamos ahora, otra viñetita. La derivada respecto de y, de la derivada de f respecto de y. Bueno, esta la vamos a hacer despacio y las otras dos ya apuramos un poco. ¿A dónde? Aquí. Perfecto. Agréguenle, ahí me olvidé. En el punto A rayita, ya sabemos que A rayita es AB. Perfecto, muy bien. ¿Listo? ¿Ya le agregaron? Bien, y acá que tengo que poner en el punto x igual a A. Bien, observen. Yo quiero calcular la derivada respecto de y ahora. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿El límite de quién? De k cuando tiende a 0, de la función incrementada menos la función sin incrementar. Pero ¿quién es mi función incrementada? ¿Quién va a ser la función ahora? F de x, esta, f de x, pero incrementada en la dirección de y, o sea, a, b más k. ¿Se entiende? Menos f de ab sobre k. Si este límite existe, es la derivada segunda de f, bueno, y aquí presten mucha atención. Me olvidé, muy bien, es que yo ya estaba pensando en esto. Siempre me pasa, cuando ya estoy pensando en lo que sigue, algo me olvido de lo que estoy escribiendo. Bien, esto es lo que quería recalcar esto acá. Fíjense el orden. Yo acá estoy diciendo que primero voy a calcular respecto de x y a ese resultado lo voy a derivar respecto de y. Entonces eso se escribe así, respecto de x, respecto de y, para allá. ¿Entienden? Entonces vamos a hacer una flechita para indicar el sentido de derivación. Esto me indica que primero voy a derivar de x y después de y. No hay que andar cambiando así. Notación. Entonces sería la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de y. Que es lo mismo, la derivada segunda de f
respecto de X respecto de Y. Bueno, ahora, cuando yo ponga esta notación así como subíndice, es F de X primero, de Y después. Z de X primero, de Y después. Entonces pongamos las flechitas. Cuando yo tengo esta notación, me indica que derivo primero de X después de Y. En cambio, si uso esta, X voy a derivar primero e Y después. Bueno, no se preocupen porque después lo hacen bien, no hay tanto problema. Vamos a la otra viñeta y ya la hacemos más rápido. La derivada respecto de X de la derivada de F respecto de Y. En el punto X igual a A. Acá me comí el A también, ¿no? Ahí está. Bueno, ustedes me van a ir diciendo, a ver, si entendieron la regla mnemotécnica, el límite, quiero calcular de X ahora, o sea, cuando H tiende a C. De la función incrementada, pero ¿cuál es la función? Esta, F de Y en A más H, porque estoy en la dirección de X, B, menos la función sin incrementar, F de Y en AB, sobre H. Si este límite existe, es la derivada segunda de F. Escribo y pienso para allá y hablo para allá, ¿no? O sea, no voy a escribir así y mi mente va a pensar para allá, ¿no? Entonces pienso y escribo, de acá para allá. La derivada de Y primero y de X después. Ya le vamos a poner la flechita. Notación. Entonces tenemos la derivada respecto de X. Esta sería la derivada segunda de F respecto de Y respecto de Y. Y ahora si le escribo así como subíndice, ¿qué voy a poner primero? Y, X, y Z sería acá. Ya van a ver después por qué hacemos tanto detalle. Pongamos con color. Entonces, esto se lee para acá. Esto se lee para allá. Acá no hace falta poner la flechita, ¿no? Porque acá ya está diciendo que primero es esta y después la que sigue. Esta se lee para acá y esta se lee para acá. Bien. Y la última ya, así vamos avanzando. ¿Cuál es la que me falta? F, D y I, ¿no? Entonces la última viñetita sería la derivada respecto de I, de la derivada de F respecto de Y. Dicten ustedes, a ver, en el punto X igual a A. Dicten, a ver. El límite, cuando K tiende a 0, muy bien, ¿de quién? F de Y. A. No. A nada más, porque estoy por incrementar en la dirección de Y. A, B más K menos F de Y en AB sobre K. Si este límite existe, es la derivada segunda de F respecto de Y dos veces. Y ahí no hay drama, ¿no? Donde es para donde leemos son las XY o la IX. Y la notación sería la derivada respecto de Y de la derivada de F respecto de Y. Igual a la derivada segunda de F respecto de Y dos veces, F de II, Z de II. Cualquiera de esas pueden usar. Bien. Hagamos un ejemplo. Bueno, supongamos que ustedes les piden que les digan así: exprese por definición, exprese por
definición, esta, miren, no se la vamos a hacer calcular por definición lo que voy a escribir, pero sí expresar cómo sería f de x, x, x y x en el punto AB. O sea, tendríamos una derivada quinta, ¿no es cierto? Donde voy a derivar 3 veces de x, una de y el resultado de x de vuelta. Bueno, yo quiero escribirlo así como esto. Entonces va a ser f de x, x, x y x en AB va a ser el límite. Fíjense, la última derivada es respecto de x. Entonces tengo que poner cuando h tiende a 0 de la función, pero ¿cuál función? Todas las anteriores, ¿sí? O sea, x, me falta una x, 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 y, ¿no es cierto?, incrementada en la dirección de x, o sea, a más h, b, menos, a ver, acá está, quedó feo esto, vamos a poner más prolijito. Ahí. Menos la función sin incrementar, f de x, 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 y en AB sobre qué cosa, h. Y bueno, esa sería la expresión por definición de esta derivada quinta. ¿Sí? ¿Está bien? Y así pueden ustedes poner cualquiera, ya con la, como hemos ido definiendo esto, pueden escribir de cualquiera. Bien, ahora hagamos otro ejemplo. Quieren que pongamos acá ejemplo 1 y acá ejemplo 2, ¿sí? Bien, calcular nunca les mencioné, pero estas derivadas, la f de xy y la f de ix, ¿dónde está? Acá, de ix, se llaman derivadas cruzadas porque nosotros cruzamos el orden, cambiamos el orden, ¿sí? Calcular las derivadas cruzadas de f de xy igual a x cubo 2 a la y. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las derivadas cruzadas? Tengo un punto, no. Bien, las derivadas cruzadas son f de xy, punto y coma, f de y x. ¿Sí? O sea, lo que tengo que hacer es cambiar el orden. Bueno, comencemos con esta, f de x. Podemos usar la tabla. La derivada de f respecto de x, en ese caso, y va a permanecer constante. Entonces, 2 a la y va a quedar, derivo x cubo, 3x cuadrado por 2 a la y. Ahora, a esta f de x yo la voy a calcular respecto de y. Bueno, esto vendría a ser, ¿se acuerdan cuando de análisis 1, cuando y es igual a la x, donde a es constante? ¿A qué era igual la derivada de y respecto de x? A ver, hasta que yo borre, ustedes traten de recordar. A ver, con el compañero. Hablen con el compañero a qué era igual eso. Bueno, ¿ya se han acordado a qué era igual? A la x por el logaritmo de a. ¿No era eso? ¿Sí? Muy bien. Bueno, en este caso el a para nosotros es 2, ¿no? Bueno, entonces derivemos. Si yo a esta expresión la derivo respecto de y, 3x cuadrado es constante.
Entonces me queda 3x cuadrado por la derivada de 2 a la i. Va a ser 2 a la i por el logaritmo de 2. ¿Sí? Bueno, ya tengo la primera. Hagamos al lado, nomás hagamos la otra. F de i. F de i va a ser igual. ¿Dónde está? Acá. F de i. X cubo permanece constante. Y ahora derivemos 2 a la i, que va a ser 2 a la i por el logaritmo de 2. Ahora a esa función derivada la voy a derivar respecto de x. 3x cuadrado y todo lo que tengo acá es constante. 2 a la i logaritmo de 2. Bien. Observen, son iguales, ¿no? No vamos a reemplazar en un punto, ahí nomás. F de xy es igual a f de ix. En este caso. Bueno, pero les cuento que no siempre las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Anoten eso. Abajo, pero no siempre las derivadas cruzadas son iguales. Y bueno, cuando algo no se cumple, nosotros siempre justificamos ¿con qué? Con el contraejemplo. Bueno, hagamos un ejemplo donde se vea que las derivadas cruzadas son distintas. El ejemplo es largo, necesito borrar. Ya está, voy a ir borrando arriba. Borremos hasta acá. Bien. Ejemplo 3. El número 3, porque para seguir un orden, no hace falta siquiera poner el número 3. Da f de xy igual a x cubo y menos 3xy cubo sobre x cuadrado más y al cuadrado si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Entonces, dada esa función, me piden calcular dos cosas. Primero, vamos a poner a f de xy en 0, 0 y vamos a poner b f de ix en 0, 0. Entonces, recuerden que en este caso yo tengo que calcular x primero y después tengo que calcular y. Y para este caso tengo que calcular y primero y después tengo que calcular respecto de x, ¿sí? Bien. Vamos al primero, ¿sí? Vamos a usar la definición. Porque si yo hago por tabla, ¿qué me va a quedar? Cuando derive toda la expresión, un 0 sobre 0, ¿no? Bien. Entonces, f de xy en 0, 0 va a ser igual. Al límite, con lo que ya aprendimos, sería de k cuando tiende a 0. De f de x, ¿sí? Acá sería, fíjense, si yo quiero calcular respecto de y, va a ser a, b más k, ¿no? Pero a y b son 0, 0, entonces va a ser 0, 0 más k. Ahí está, ¿ven? Menos f de x, la función sin incrementar, sería en 0, 0 sobre k. Bueno, a esto vamos a ponerle el número 1, porque hay que hacer varios cálculos y después volver.
El algoritmo, digamos, la mecánica o cómo se trabaja es la siguiente. Yo necesito calcular f de x en 0K, pero primero voy a calcular f de x en un xy cualquiera con la tabla, ¿sí? Entonces sería la derivada de la primera respecto de x. Vamos derivando. Sería 3x cuadrado y menos 3y cubo. Esa sería la derivada de la primera, por el denominador o la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada del denominador respecto de x estamos trabajando. Entonces va a ser 2x sobre el denominador al cuadrado. Entonces, x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Ahora, observen que yo necesito f de x en 0K. Entonces, a esta expresión, f de x, yo la voy a evaluar en 0K. Entonces, veamos. Esto vale 0, vamos mirando, esto vale 0 y vale K, o sea que me queda menos 3K cubo. Menos 3K cubo. Vamos acá. Esto se hace 0. Acá me queda K cuadrado. Bueno, por K cuadrado. Menos. Y bueno, este 0 ya me va a hacer 0 todo eso. ¿Para qué voy a hacer tanta cuenta? 0 sobre, y en el denominador, esto vale 0, esto vale K. Me está quedando K a la cuarta. Bueno. Entonces, acá tengo un K a la quinta y un K a la cuarta. Si simplifico, en el numerador me queda K. Entonces me queda menos 3K. Bueno, ya tengo este pedacito. Ahora tengo que calcular este. Bien. Sigamos acá. Entonces, f de x en 0, 0. Pero esto ya lo saben hacer porque es la derivada primera. Cuando vimos derivada primera de la función. Esto es el límite de h cuando tiende a 0 de f de h0 menos f en 0, 0 sobre h. Sobre h. Entonces esto va a ser el límite de h cuando tiende a 0. F en h0. Vamos a reemplazar f en h0, eso saben hacer también. Me queda 0, 0, 0 sobre h cuadrado, ¿no? 0 sobre h cuadrado, menos f en 0, 0. F en 0, 0 vale 0. Sobre h, bueno, esto 0 sobre h queda 0. Reemplazando en 1... reemplazando en 1, ¿qué voy a tener? Acá tenemos que reemplazar f de xy en 0, 0 va a ser igual al límite de k cuando tiende a 0 de f de x en 0K, ¿cuánto nos había dado? Menos 3K. Menos 3K. Menos f de x en 0, 0 está acá, nos dio 0 sobre K. Esto me queda el límite de K cuando tiende a 0 de menos 3K sobre K. Simplifico y queda menos 3. Por lo tanto, existe la derivada de f de xy en 0, 0 y es igual a menos 3. Ahora hagamos la otra, pero la otra ya la hacemos más rapidito porque ya les di todo el fundamento, ¿sí?, de cómo se trabaja, ¿sí? Así que en la otra avancemos un poquito más rápido. B, f de ix en 0, 0. ¿A qué va a ser igual? ¿Se animan ustedes a decirme, a dictar? A ver, ¿el límite de quién? De h cuando tiende a 0, de f de y, porque mi función anterior, yo quiero calcular respecto de x ahora, mi función anterior es f de y, pero ¿dónde la voy a incrementar? En la dirección de x.
O sea, sería A más H, B, pero el A y B son 0. Entonces sería 0 más H, 0, menos F de I en 0, 0 sobre H. Y a esto le vamos a poner el número 2, porque después hay que volver. Bien, ¿qué tengo que...? Seguimos el mismo algoritmo. El algoritmo es son los mismos pasos. Calculo F de I en un XI cualquiera con la tabla. Bueno, a ver, derivemos. Respecto de I, la derivada de la primera, X cubo, menos 3 por 3, 9, XI cuadrado. ¿Están de acuerdo? Por la segunda sin derivar, o el denominador sin derivar. Menos la primera, o el numerador, X cubo I menos 3XI cubo, por la derivada del denominador respecto de I, 2I, sobre el denominador al cuadrado, X cuadrado más I al cuadrado. ¿Cuál es el otro paso? El paso que sigue es reemplazar eso en H0. Entonces, F de I en H0 va a ser igual. Vamos viendo. Bueno, esto se me hace 0, 0. No, perdón. Este es el que es 0, este no, este queda H cubo. Ya me estaba asustando, digo, todo da 0, no puede ser. No, este es el 0, 9 por 0. Este me queda H cubo. ¿Y acá qué tengo? Esto se hace 0, me queda H cuadrado. Acá este I, que vale 0, ya me hace 0 todo el segundo término, ¿no es cierto? Y en el denominador, ¿qué voy a tener? H a la cuarta. Mejor dicho, de acá. H a la cuarta. Muy bien. Entonces, esto me queda de resultado H. Bien, vamos a tener que borrar allá, pero vamos a... Bueno, entonces acá tracemos una línea para no borrar el ejercicio y seguimos aquí. Bien, ahora me queda F de I, ¿no? En 0, 0. F de I en 0, 0, ¿a qué va a ser igual? Ese ya lo sabemos. ¿Al límite de qué cosa? De K cuando tiende a 0, de K cuando tiende a 0. De F en 0K menos F en 0, 0 sobre K. Va a ser igual al límite de K cuando tiende a 0 de F en 0K. Esto me queda 0 sobre K cuadrado. 0 sobre K cuadrado. F en 0, 0 vale 0 sobre K y esto es 0. ¿Ya podemos reemplazar en 2? ¿Ya tenemos todo? Sí. Reemplazando en 2. Reemplazando en 2, bueno, era F de IX en 0, 0 es igual al límite de H cuando tiende a 0 de F de I en H0 nos había dado H menos F de I en 0, 0 nos dio 0 sobre H. Esto va a quedar el límite de H cuando tiende a 0 de H sobre H. Simplifico y esto es 1. Por lo tanto, existe F de IX en 0, 0 y es igual a 1. ¿Qué pasó ahí? Son distintas porque una me dio menos 3 y la otra me dio 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, F de XI en 0, 0 es distinta de la derivada F de IX en 0, 0. Por eso es que insistimos tanto en el orden cuando nosotros escribimos. Si yo estoy escribiendo esto, estoy diciendo X primero y después, porque capaz que ustedes, si escriben mal este orden, están poniendo el resultado. Por ejemplo, digamos, esta es la que vale menos 3, se lo están poniendo a la otra, o al revés, ¿entienden? Porque no siempre las derivadas cruzadas son
iguales. Acá tienen un contraejemplo donde se está viendo que son distintas. Muy bien. Entonces escriban, les dicto un parrafito. No siempre, anoten, no siempre se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas. Punto. Veremos un teorema que da condiciones suficientes, escriban rapidito, que da condiciones suficientes para la igualdad de las derivadas cruzadas. Para la igualdad de las derivadas cruzadas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes necesiten, ya van a ver más adelante, nosotros vamos a necesitar que las derivadas cruzadas sean iguales. ¿Entienden? Entonces, las derivadas, la función tiene que cumplir ciertas condiciones para que se cumpla que las derivadas cruzadas sean iguales, ¿entienden? Porque si no cumple la función esas condiciones, puede ser que las derivadas cruzadas nos den distintas y lo que queremos demostrar o lo que queremos hacer nos resulte porque las derivadas cruzadas me dan distintas, ¿entienden? Bueno, entonces ponemos título, teorema de las derivadas cruzadas. Bueno, teorema de las derivadas cruzadas. Bien, hipótesis. Acuérdense que cuando ustedes van a escribir un teorema en una evaluación, tienen que escribir todas las hipótesis. ¿Se pueden olvidar de alguna? No, porque si se olvidan de alguna, entonces justo lo que queremos demostrar no cumple eso que no han puesto. Hay que escribirlas a ni unitas, no, tienen que escribir todas. Bueno, sea F una... Bueno, hasta ahora todas las ¿cómo se llaman? Son las mismas. Sea F una función cuyo dominio está incluido en R2 y va a R1, tal que Z es función de XY, el dominio D abierto conexo, el punto A de coordenadas AB pertenecientes al dominio. Bueno, y acá cambia o agregamos algunas hipótesis más. Vamos a pedir en las hipótesis que exista f de X, que exista f de Y en un entorno del punto A. Vamos a pedir algo importantísimo, que f de X y que f de Y, o sea, la derivada de f respecto de X y la derivada de f respecto de Y, sean diferenciables. Estamos pidiendo mucho. Sean diferenciables en el punto A. ¿Qué quería decir que sean diferenciables? Una de las cosas es que existan las derivadas primeras continuas de f de X y de f de Y.
O sea, una derivada primera de f de x, ¿quién va a ser? F de xx o f de xy. ¿Sí? Ya una derivada segunda va a ser. Esa derivada segunda tiene que tener derivadas primeras continuas. Es importantísimo. Tesis. Entonces, si se cumple esto, podemos decir que existe f de xy en el punto A, que existe f de ix en el punto A, es decir, primero decimos que existen y luego vamos a decir que son iguales. F de xy en A es igual a f de ix en A, ¿sí? Eso dice el teorema de las derivadas cruzadas, ¿sí? Bueno, estas siempre las ponemos, vamos a estas dos más importantes. Tienen que existir las derivadas primeras en un entorno. Y esas derivadas primeras tienen que ser, chicos, diferenciables, dice aquí, ¿no? Diferenciables. Bien. Para alegría de ustedes no demostramos este teorema, ¿sí? Ahí nomás. Bueno, no lo demostramos. Este teorema no demostramos. No. Si la consigna dice, por ejemplo, vamos a no sé si estoy respondiendo lo que vamos a preguntar. Si la consigna dice, enuncie tal teorema, enunciar un teorema es dar la hipótesis y la tesis. Y si la consigna dice, demuestre tal teorema, tienen que hacer hipótesis, tesis y demostración. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Bien, cada vez que algo diga enuncie, solamente es hipótesis, tesis. Y decimos enuncie y demuestre. O podemos decir, podemos no decir el enuncie, podemos decirle demuestre tal teorema, pero cuando se te pide demuestre tal teorema ya queda implícito que tenés que dar la hipótesis y la tesis, porque si no, ¿qué estás demostrando? No nos decís vos a nosotros en el escrito, digamos, qué estás demostrando, ¿no? Demuestre, cuando se les pida demuestre, ustedes hacen hipótesis, tesis y demostración. Y enuncie va hipótesis y tesis. ¿Sí? Bien, listo, esto ya está. Vamos a otro temita. Funciones pertenecientes a clase 1, clase 2, clase 3 y así siguiendo clase N. Bueno, ¿qué significa? Nosotros ya vimos una. Ya vimos la clase pasada, función perteneciente a clase 0, que era continua. Bueno, eso. Ya vimos qué significa función perteneciente a clase 1. ¿Qué significaba? F pertenece a clase 1, sí, solo sí. F es diferenciable, no. Posee derivadas primeras continuas en A. Esa era la definición. No. Si F pertenece a clase 1, acordate que es diferenciable, pero la recíproca no, ahí tenés que tener cuidado con eso. Función perteneciente a clase 1 es que tiene derivadas primeras continuas. ¿Sí? Bueno, escribamos eso. F pertenece a clase 1 en A, si y solo si F posee, esto ya lo saben de la clase pasada, F posee derivadas parciales de primer orden, quiero ver cómo lo escribí ahí, de primer orden, continuas en A. Sí, en la práctica van a ver que ahora no hay tiempo de ver, ya empezamos a jugar con si F pertenece a clase 1 es diferenciable o existen las derivadas primeras, y si pertenece a clase 2 qué significa o si cumple el teorema. Ya empezamos a jugar con todo eso, pero más en la práctica. Ahora como que no hay mucho tiempo, pero sí se ve eso que vos estás preguntando. Sí, claro. Claro, lo que él está queriendo relacionar es esto con la condición suficiente. ¿Qué decía la condición suficiente de diferenciabilidad? Que si F tiene derivadas primeras continuas, es diferenciable, ¿no es cierto? Entonces,
Si f pertenece a clase 1, posee derivadas primeras continuas y va a ser diferenciable. Pero ahí entra en juego la recíproca. Sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Esto, en definitiva, esto que está en el segundo miembro es la condición suficiente. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí. Ahí está, eso, sí. Esto que está acá es la condición suficiente de diferenciabilidad, ¿sí? Bien. Sigamos. F pertenece a clase 2 en A. Si y solo si F posee derivadas parciales de segundo orden continuas en A, ¿sí? Y así siguiendo. F pertenece a clase 3 en A, si y solo si F posee derivadas parciales de tercer orden continuas en A. Bueno, y así siguiendo, generalicemos. F pertenece a clase N en A, si y solo si F posee derivadas parciales de orden N en A. ¿Sí? Bueno, esto trae una consecuencia. Consecuencia. Si F pertenece a clase 2, si F pertenece, esto también en la práctica hay ejercicios para razonar, ¿no? Para razonar esto. Si F pertenece a clase 2 en A, eso implica que F de XY en A es igual a F de IX en A. Las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, en la práctica van a ver un ejercicio donde ustedes tienen que justificar el pasaje de acá para acá. ¿Sí? Ahora no lo vemos porque no tenemos tiempo, pero en el práctico hay un ejercicio, ¿sí? Donde ustedes van a justificar. ¿Y cómo van a justificar el pasaje de acá a acá? Usando el teorema de las derivadas cruzadas, ¿sí? Bien, eso queda para la práctica. Lo voy a escribir arriba al otro, al que sigue aquí. Bueno, abajo, ustedes sigan ahí. Si F pertenece a clase 3 en A, entonces F de x, y en A, o sea, las derivadas cruzadas de tercer orden van a ser iguales. F de x, y x en A es igual a F de y, x en A. ¿Sí? Las derivadas cruzadas de tercer orden. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración. Porque fíjense que acá no hay problema con las cruzadas. X, y, yo cruzo, cambio el orden de integración, tengo la y x. Observen esto. Yo acá estoy diciendo que 2 veces voy a derivar respecto de x y una de y. Acá estoy diciendo lo mismo, nada más que cambié el orden, lo crucé. 2 veces de x, una de y. 2 veces de x, una de y. Estas 3 son iguales. Pero yo puedo tener otras cruzadas. Por ejemplo, que yo tenga así, f de x y y en A. Acá pongamos aclaración, ¿sí? Aclaración o nota al margen, no sé. ¿Sí? Entonces, esta, fíjense, yo tengo que derivar una vez de x y 2 de y. Si yo la cruzo, yo puedo poner así, f de y, x, y en A. Es decir, estoy cambiando el orden, pero sigo con 2 derivadas respecto de y y una de x. Y si cambio el orden, hay una opción más, que sería que ponga así. Entonces esta, tengo 2 veces de y y una de x. En las 3 son 2 veces de y y una de x, estoy cambiando el orden. Ahora, ¿esta sería cruzada con esta? No, porque son distintas, ¿entienden? Es decir, para que sean cruzadas tienen que ser la misma cantidad de derivadas, solamente cambiando el orden. Entonces, estas no son cruzadas con estas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si quieren anotar ahí algo como para que se acuerden ustedes, ¿sí?
que tiene que ser la misma cantidad de veces, nada más que lo único que se hace es cambiar el orden. Pero esta no es cruzada con esta, porque acá tengo una de y, dos de x, y acá tengo dos de y, una de x, ¿no? Bueno, vamos a otro tema. Bien, se podrá borrar, a ver, funciones compuestas. ¿Vieron funciones compuestas en análisis 1? Y no, ustedes siempre dicen no vieron nada, de séptimo grado pasaron acá más o menos. Hasta que yo borre, charlan con el compañero de las funciones compuestas. A ver. ¿Y? ¿Ah? Claro, es como una función dentro de otra, digamos así, ¿no? Bueno, funciones compuestas. ¿Sí vieron en análisis 1? La clase de hoy es mucho análisis 1, si se han dado cuenta, ¿no? Nos hemos olvidado de álgebra ya, porque derivadas, mucha derivada. Bien, funciones compuestas, sean... Bueno, y el que no se acuerda, ahora va a repasar. Sean z, la función z como función de xy. Esto xy, recuerden que yo lo puedo escribir como una x rayita, ¿no? Esa x rayita está simbolizando xy. Esa es una función. La otra función va a ser esta, x de t, que ya apareció varias veces, ¿sí? Una función de un solo parámetro, esta función va a ir de R1 a R2, ya lo vimos en algún momento. Y esta función va a ser de la forma x de t y de t, ¿sí? Bueno, esta función que tengo arriba, z, va de un dominio incluido en R2 y va a R1, porque tengo dos variables que son xy y tengo una componente que es z. Es una función escalar. En cambio, esta que está acá, la segunda, x, es una función cuyo dominio está incluido en R1 porque tengo una variable que es la variable o el parámetro t. ¿Y cuántas componentes tengo? Dos, porque esta es una componente y esta es la otra componente. Y esta es la que llamamos ecuación vectorial, ¿sí? Ecuación vectorial. La paramétrica de esta, que la vieron en álgebra, ahí está álgebra, estábamos extrañando álgebra. La ecuación paramétrica es x igual a x de t igual a y de t. Recuerden que si yo tengo la vectorial, tengo la paramétrica, o si tengo la paramétrica, tengo la vectorial, porque es lo mismo. Bien, ahora vamos a componer esas dos. Componiendo sería así. Z es función de x, y, o sea, función de x rayita, x vector. Pero ¿quién es x? X es esta que está acá. Entonces vamos a escribir así, f de, en vez de x, yo voy a poner x de t, y de t. Estoy componiendo, estoy poniendo la función vectorial dentro de la función escalar f, ¿sí? Y esto es lo mismo que decir f de x de t. ¿Ahora se están acordando? F de x de t. Bien. Que en definitiva, a lo largo del camino, f va a ser función de ¿quién ahora?
de t, porque yo a x y a y los reemplacé en función de t. O sea que a lo largo del camino, esta f va a ser función de t. Bien. Otra forma de escribir, que capaz que ahora le van a ver más cara conocida, otra forma de escribir la composición es, que esta sí yo creo que le van a ver más carita conocida, z es igual a f de x de t. ¿Se acuerdan que cuando hay dos funciones que se componen, el símbolo es como un cerito chiquito? Bien, eso sería, y ahora presten atención cómo escribo, cómo leo. X, para allá, ¿no? X de t compuesta con f, ¿sí? Compuesta con f. No le vamos a poner, acá el t no le vamos a poner. Y aquí evaluado en el punto t. O la variable es t. ¿La composición de funciones es conmutativa? No. Anoten, la composición de funciones no es conmutativa. No es conmutativa. Acá vamos a poner cómo se lee. No es conmutativa. Esto está, me indica para allá, ¿sí? Esto se lee x compuesta con f. Yo no puedo decir, chicos, f compuesta con x porque estaría escrito al revés, ¿no? Vamos a recuadrar acá. Entonces no es cuestión de que yo escriba como se me ocurra. F de x, como regla mnemotécnica, ustedes pueden decir, reglita mnemotécnica, f de x, entonces f es la que va a ir primero y la x es la que va a ir después, pero es para allá, x compuesta con f. O sea, ustedes leen f de x o leen x compuesta con f. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un esquema para que puedan entender mejor esto. Vamos a hacer un esquemita, ¿sí? Yo tengo la variable t que por medio de la función x obtengo el xy. Es decir, xy está relacionado con t a través de x, ¿sí? Y xy está relacionado con z a través de f. Ese sería el esquema. Ustedes en análisis 1, ¿cómo lo vieron? ¿Lo vieron así con diagramas de Venn? ¿O lo vieron así? ¿Cómo lo vieron? ¿No se acuerdan? Bueno, si lo hubieran visto con diagrama de Venn, es lo mismo. Poner acá un diagramita. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo vieron así? Ve, acá ya se están acordando. ¿Eh? Bien. Observemos acá. T pertenece a R1. T pertenece a R1. XY pertenece a R2. Y Z pertenece a R1. ¿Sí? Ustedes hacían este análisis. ¿Qué tenía que coincidir? Esto, ¿no? El dominio de X tiene que coincidir con la imagen de F. El dominio de X tiene... Nosotros pedimos, chicos, que coincida, pero verdaderamente si vamos a lo fino, al detalle fino, se pide que esté incluido, ¿no? Pero nosotros pedimos la igualdad. Es la imagen de X. Es la imagen. Porque esto es el dominio y la imagen. Entonces es la imagen de X tiene que coincidir con el dominio de F. Están coincidiendo porque los dos pertenecen a R2. Como regla mnemotécnica, para poder componer, el dominio de la que está primero tiene que coincidir con la imagen de la que está segunda. Regla mnemotécnica. Y acá está la justificación. ¿Sí? Sí, algo de esto sí se deben acordar.
Bueno, para alegría de ustedes, nosotros siempre le damos funciones que sí se pueden componer. Para el año voy a cambiar, voy a poner funciones. Ustedes vean si se pueden componer o no y después deriven, ¿no? Pero por ahora solamente le pedimos que deriven. Nosotros le damos funciones que sí se pueden componer. ¿Está bien? Bueno. Sigamos. En el punto, entonces ahí ya que estamos haciendo aclaraciones, pongamos esto. Para que quede completito, para poder componer se pide que, lo que hemos pedido ahí, que la imagen de X coincida con el dominio de F. ¿Sí? Y como regla mnemotécnica, como está escrito aquí, acuérdense que es el dominio de esta con la imagen de esta. Bien, vamos al punto. En el punto. En el punto vamos a tener T sub 0. Acá vamos a tener el punto X sub 0, Y sub 0 y aquí el Z sub 0. Es decir, que cuando a mí me den el punto T, ¿qué voy a hacer yo? Voy a venir acá a reemplazar T en X en Y y ya voy a tener el X, Y en el punto. Al tener el X, Y en el punto, vengo a Z y ya tengo el valor de Z. Bien, esto es por medio de X y esto es por medio de F. Es decir, y esto es importantísimo, es decir, que X evaluado en T sub 0 es X sub 0, Y sub 0. Y esto es el X sub 0. Bueno, recuadremos eso. Si me piden en el punto, reemplazo. Bien, vamos a ver otro teoremita. Teorema, bueno, porque fíjense una cosa, yo tengo dos funciones, las compongo. Después que las compongo, yo puedo derivar esa función compuesta, ¿sí? Entonces, el teorema que vamos a ver respecto de la derivada de esa función compuesta, ¿sí? Entonces, pongamos de título teorema de la derivada de funciones compuestas. Claro, porque ustedes dicen, bueno, componemos la función. ¿Y para qué la componemos? La componemos para encontrar sus derivadas. Una de las cosas que podemos hacer. Bien, hipótesis sea F una función cuyo dominio va incluido en R2 y va a R1, tal que Z es función de X, Y, el dominio de abierto conexo. Y ahora vamos a hablar de la función X. X va a tener un dominio. ¿Dónde va a estar el dominio de X? En R1, muy bien. AB va a ser el intervalo, AB no es el punto A a B del que usábamos antes, ¿no? Acá al costadito vamos a hacer un grafiquito. Va de R1, en este caso a R2. Bueno, acá vamos a graficar y ustedes también escríbanlo, ¿no? Esto es R1 y lo que estoy diciendo es que el dominio es un intervalo cerrado que está en la recta real. Ese sería AB, el intervalo cerrado AB. Bien, en las hipótesis vamos a pedir que exista un punto X sub 0 igual a X0 y 0 que tiene que pertenecer al dominio de, que es el dominio de la función. Vamos a pedir un punto T sub 0 que pertenezca a quién tiene que pertenecer el T sub 0. Al intervalo
a B, al dominio, a este dominio, ¿sí? Bien, ¿qué más vamos a pedir? Vamos a pedir que x sub 0 sea igual a x evaluado en t sub 0. Una hipótesis importante, que la función pertenezca a clase 1 en x sub 0. Si me está pidiendo que pertenezca a clase 1, me está pidiendo que existan las derivadas primeras continuas. ¿Y por qué necesito que existan las derivadas primeras continuas? Porque yo quiero calcular la derivada de la función compuesta. Entonces, necesito que esta f pertenezca a clase 1, por eso la pongo en las hipótesis. También vamos a pedir una hipótesis importante, es que la función x de t sea derivable en t sub 0. Que sea derivable significa que existan las derivadas parciales. Bueno, y acá una aclaración. Borro acá, así ponemos una notita al margen. Que ya lo mencioné, pero no viene mal recordar. Nota al margen, chicos. Z, f de x, y. Cuando yo tengo una función de dos variables, ya lo dijimos, y yo quiero calcular la derivada de f respecto de x, ¿se acuerdan que derivada parcial era delta de f respecto de x? Y la notación que usamos es delta. Esto es derivada parcial. Pero resulta de que ahora yo tengo x de t y de t. Es decir, x es función de t y es función de t. ¿Cuántas variables tengo? Una sola. Si yo quiero calcular la derivada de x respecto de t, voy a escribir de x respecto de t. Esto es derivada total. Creo que sí lo mencionamos en algún momento. Cuando yo tengo una sola variable en la función, es derivada total porque es una sola. Y usan la d, como hacían en análisis 1. En análisis 1 usaban la d. En cambio, ahora nosotros estamos trabajando con funciones de dos o más variables, derivada parcial. El símbolo es este. No hay que andar confundiéndose. ¿Sí? Bien. Y si quiero poner i de t, voy a poner d, como en análisis 1, de i respecto de t. ¿Saben por qué les digo? Porque ahora empiezan a... Tenemos funciones, cuando empezamos a componer hay funciones de dos, de una, y hay que saber escribir. Bueno, eso era al margen. Sigamos acá. Entonces, existe la derivada de x respecto de t, por eso pongo la d, y existe la derivada de y respecto de t. ¿Dónde va a existir esto? En t sub 0. Tesis. La tesis dice, bueno, la voy a escribir arriba porque es importante. ¿Ya anotaron esto? ¿Qué dice la tesis? La tesis dice que existe, no se olviden del existe, que existe la derivada de x compuesta con f, fíjense que yo escribí así, x compuesta con f respecto de t. Y puse el símbolo de derivada total, porque a lo largo del camino es una sola variable t, donde en el punto t sub 0. Y eso es igual a f de x en x sub 0 por la derivada de x respecto de t en t sub 0, más f de y en x sub 0 por la derivada de y respecto de t en t sub 0. Y esto sí demostramos. No. ¿Qué dije? Que aquí no se silba. No sé quién quiso silbar. Ahora sí la demostramos y se toma esta demostración. Es una demostración muy común. Bien, vamos a demostrar. Las demostraciones son bastante parecidas, si ustedes van viendo. Demostración.
Como por hipótesis, dijimos, f es diferenciable. Fíjense que en las hipótesis habíamos puesto f pertenece a clase 1, ¿no? Pero recuerden que f pertenece a clase 1 implica que es diferenciable, no la vuelta, ¿no? Bueno, en x sub 0 podemos escribir que el incremento de f, ¿se acuerdan? El incremento lo podíamos escribir como combinación de HK más el O de Rho. Bueno, pero el incremento de f también lo habíamos llamado z, es igual al incremento de z y es igual a f de x en x sub 0 por delta de x más f de y en x sub 0 por delta de y más el O de Rho. Bueno, vamos a usar el O de Rho por el tipo de demostración. Vamos a usar el O de Rho igual a epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. Es decir, el O de Rho como combinación lineal de delta de x y de delta de y. Como combinación lineal de delta de x y delta de y. ¿Sí? A los efectos de poder demostrar, vamos a usar así. Entonces, cuando delta de x tienda a 0, el epsilon 1 va a tender a 0, y cuando delta de y tienda a 0, el epsilon 2 va a tender a 0. Bien, entonces escribamos eso y tenemos que el incremento de z va a ser igual a f de x en x sub 0 por delta de x más f de y en x sub 0 por delta de y más el O de Rho, epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. Bien. Bien, lo que vamos a hacer es, dividiendo miembro a miembro por delta de t, dividiendo miembro a miembro por delta de t y tomando límite cuando delta de t tienda a 0, nos va a quedar les decía, ven que todas las demostraciones más o menos tienen el mismo esquema, ¿no? Empezamos con que es diferenciable, lo podemos escribir así, siempre estamos dividiendo miembro a miembro por algo, siempre estamos tomando límite, más o menos siguen el mismo esquema. Bien, entonces, ¿qué nos queda? El límite de delta de t cuando tiende a 0, de delta de z sobre delta de t, igual al límite de delta de t cuando tiende a 0 de, abramos corchete, f de x en x sub 0 por delta de x sobre delta de t. Bien, más f de y en x sub 0 por delta de y sobre delta de t, más epsilon 1 por delta de x sobre delta de t, más epsilon 2 por delta de y sobre delta de t. Bueno, cerremos corchete. Bueno, recordemos esto de análisis 1, recordar. Fíjense, esta expresión que está acá, el límite de delta de t cuando tiende a 0 del cociente incremental. Ustedes esto vieron en el análisis 1 y lo estamos viendo cada rato también. ¿Qué es eso? La derivada de z respecto de t, pero derivada total, ¿no? Entonces, esto es la derivada de z respecto de t. De la misma manera, fíjense, ¿este f de x depende de t? No. Entonces, este límite yo se lo voy a aplicar aquí. Entonces, yo voy a tener
el límite de delta de t cuando tiende a 0, ¿de quién? De esto me interesa a mí. Delta de x sobre delta de t. ¿Y eso qué es por definición? Es la derivada de x respecto de t. Y de la misma manera pongo al lado el límite de delta de t cuando tiende a 0 del cociente incremental, delta de y sobre delta de t, es por definición la derivada de y respecto de t. Observen que a todas les puse d, ¿no? La letra d, el símbolo d. Bien, entonces, ya tengo qué es esto, qué es esto, qué es esto, y ahora vamos a trabajar un poquito acá. Fíjense, este límite aplicado acá es la derivada de y respecto de t. Pero epsilon 1 tiende a 0. Esto tiende a 0, lo dijimos. Acá, ahí. Y esto que está acá con el límite de allá, bueno, lo marco así, pero se supone que estamos con el límite que está acá, ¿qué es? Es la derivada de x respecto de t. Esto tiende a 0 y el límite aplicado aquí, esto me va a dar la derivada de y respecto de t, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que la derivada de z respecto de t evaluada en t sub 0 va a ser igual a f de x en x sub 0, y esto que era la derivada de x respecto de t en t sub 0, más f de y en x sub 0 por la derivada de y respecto de t en t sub 0. Y está demostrado porque eso era la hipótesis, según queda demostrado. Bien. Ahora lo vamos a escribir con otra notación, porque ustedes capaz que ahí mucho no sé si lo aprecian. Lo escribamos con otra notación y van a ver que se entiende mejor. Bueno, a ver, vamos a escribir con otra notación Ustedes pueden usar cualquier notación, ya dijimos varias veces, ¿no? Bueno, supongamos así, esta expresión, z, la derivada de z respecto de t. Yo puedo usar esto, z de t, ¿sí? Va a ser igual. F de x, no pongamos el punto, f de x por, y la derivada de x respecto de t, ¿cómo la puedo anotar? Como x de t, ¿ven? Más sencilla. Más, ahora f de y y la derivada de y respecto de t. Ahí lo ven un poquito más, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bien, entonces, ¿esto de dónde salió? Recordemos que esto había salido de dos funciones. Una era z como función de x, y, es decir, z es función de x y de y. Y teníamos otra función que nosotros hicimos la composición. La otra función era x de t, donde tenía una variable que es t y dos componentes que eran x y. X era función de t y es función de t. O sea, x es función de t y es función de t. Ese esquema que hice ahí es lo que se llama árbol de dependencia, que ustedes van a trabajar con el árbol a partir de ahora para hacer las derivadas de las funciones compuestas. Entonces, observemos el árbol de dependencia y observemos la expresión de la derivada de la función compuesta, ¿sí? F es lo mismo que Z. F es lo mismo que Z. Entonces, observen. Yo recorro así. ¿Por cuántos caminos llego a T?
por un camino y por otro camino. Entonces, z de x por x de t. Bueno, z de x por x de t. Más z de y por y de t. Z de y por y de t. Los caminos se suman. Entonces, yo llego a t por dos caminos, f de x por x de t, más, ahora sumo el otro camino, z de y por y de t. Y eso es lo que escribo acá. Es decir, que yo me tengo que ayudar con el árbol de dependencia para poder escribir la derivada de la función z de ¿quién? De la función compuesta. ¿Cuál era mi función compuesta? Cuando yo compuse x con z. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplito para que puedan apreciar mejor. Bueno, ejemplo. Dada z como función de xy igual a x cuadrado y. No vamos a hacer una muy complicada para que entiendan el concepto. X cuadrado y. Y la ecuación, dadas, pongamos, porque son dos, dadas, y x de t va a ser igual a t cubo. Esas son las dos funciones, ¿sí? Esta es la vectorial, ¿no es cierto? Esta es la ecuación vectorial. Si quieren escribir la ecuación paramétrica, ¿se acuerdan del álgebra? X es igual a t igual a t cubo. Así escribían la paramétrica. Bueno, vamos a componer, vamos a usar la composición. Pero primero digamos qué queremos hacer. Queremos calcular la derivada de z respecto de t, la derivada segunda, sí, creo que nos alcanza el tiempo, respecto de t dos veces, ¿sí? Usando, primero, usando la función compuesta. La función compuesta va a ser esta, z igual. Ahora miren cómo escribo y cómo digo. Yo digo x compuesta con f, ¿no? Digo, escribo y pienso para allá. Pongo la flechita. Bien, usando la función compuesta y usando la regla de la cadena. Bueno, no sé si nos da el tiempo para el segundo inciso. Usando el segundo inciso, capaz que lo dejamos para la clase que viene. Usando la regla de la cadena. Bien. Bueno, el primer inciso usando la función compuesta. Entonces yo tengo que z es función de x y la regla de la cadena es lo que acabamos de demostrar. Es x cuadrado y componiendo me queda que z en función de t va a ser x es t, ¿no es cierto? Está allá. X es t, entonces va a ser t cuadrado por y, pero y es t cubo. T cubo. O sea que mi función compuesta es t a la quinta. Yo reemplazo esta función, la estoy reemplazando acá en z. Yo sé que x es t y que y es t cubo. Bien, la derivada de z respecto de t es igual a 5t a la cuarta. Bueno, no me pide ningún punto para evaluar, entonces queda ahí. Derivan, como ustedes saben, de una variable. Ahora, acá nomás al lado, la derivada segunda de z respecto de t dos veces va a ser
20t al cubo. Bueno, o sea que componiendo es facilísimo. Bueno, generalmente nosotros no le decimos que calculen la derivada componiendo, ¿no? Le pedimos con la regla de la cadena. Bien, ahora vamos al segundo inciso, tenemos un poquito de tiempo. El segundo inciso usando la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena. Lo primero que tengo que hacer es el árbol de dependencia. El árbol de dependencia. Bueno, a ver, veamos. El árbol de dependencia es Z es función de XY y X es función de T y es función de T. Si me piden la derivada de Z respecto de T, es lo mismo que yo escriba así, Z de T. Vamos con el árbol. Z de X por X de T. La derivada de Z respecto de X por la derivada de X respecto de T. Más, los caminos se suman. Ahora tengo este otro camino. Tengo un camino, dos caminos. Z de I por I de T. Bien, vamos derivando eso. Bueno, acá alcanza. Entonces, Z de T va a ser igual. ¿De dónde saco Z de X? Z de X saco de aquí. Z de X, ¿cuánto es? 2XY. 2XY. X de T. Acá está. La derivada de X respecto de T, ¿cuánto es? 1. 1. Más la derivada de Z respecto de Y. Acá. X cuadrado. Voy buscando dónde están las cosas. La derivada de Y respecto de T. 3t cuadrado. 3t cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá vamos a poner una aclaración que es importante. Para calcular la derivada segunda, parto de acá. Anoten eso. O sea, es así como trabajamos nosotros. Para calcular la derivada segunda, parto de aquí. Parto de aquí. Pero ustedes, para poder controlar si nos da 5t a la cuarta, porque fíjense que componiendo nos había dado la primera 5t a la cuarta. Entonces ahí compongo, reemplazo el xy. Entonces, z de t me va a quedar igual. El x era t y el y era t cubo, ¿se acuerdan? Entonces me queda 2t a la cuarta más, y acá x era t cuadrado más t cuadrado, 3t a la cuarta. ¿Cuánto daba? 5. Ah, está bien. 3t a la cuarta nos da 5t a la cuarta. O sea que verifica. Entonces yo hago la composición, hago el reemplazo para verificar con la que hice allá. Bueno, ahora vamos a la derivada segunda. Rapidito, porque sí nos queda un poquito de tiempo. Bien. La derivada segunda, ustedes la pueden hacer a partir de acá de dos formas. Derivada segunda. Derivada segunda. Bien. Y ustedes después en la práctica ya manejan cuál usar. La derivada segunda, vamos a empezar de acá. Pónganle a este. A este. O sea, en forma literal. Bien. Z de X depende de T y X de T depende de T. Yo quiero derivar Z de X. Entonces, ¿dónde está mi árbol? Mi árbol está acá. ¿Qué voy a hacer? Como yo quiero derivar Z de X, voy a poner una X aquí. Y voy a decir, ¿dónde está? Z de T va a ser igual. Z de X por X de T, más Z de XY por Y de T. Sigo los caminos, porque estoy derivando, estoy de acá, estoy derivando esta. ¿Sí? Entonces va a ser Z de XX, porque yo quiero derivar Z de X, le puse al árbol una X chiquita aquí. Z de XX por X de T.
por x de t, más z de xy por y de t. Z de xy, ya nos vamos, por y de t. Eso sería la derivada de la primera, por esta sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda respecto de t, o sea, x de t, t, más, sigo acá. Ahora tengo que derivar z de y. Entonces, ¿qué hago? Borro, o si quieren hacer otro árbol, pueden borrar ahí y poner y. Entonces tenemos dos caminos, z de ix por x de t, z de y por y de t. Ponemos ese camino, z de ix por x de t más z de y por y de t, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ahí está. Y después ustedes, acá van a poner, después se calculan las derivadas, eso no lo vamos a hacer, indicadas, y se llega al resultado. Eso lo pueden hacer en la casa. ¿Y a qué tienen que llegar? A 20 t cubo, ¿no? Tienen que llegar a 20 t cubo. Bien, ahora si partimos de acá, pongamos, van a necesitar las dos opciones, ¿no? Hay ejercicios que necesitan la opción A y en otros casos necesitan la opción B, tienen que saber hacer las dos. Bueno, así lo dejamos terminadito el ejercicio. Acá le pongamos B, es decir, que si ustedes parten de aquí, de B, ¿se entiende que ahí dice B? A ver. Si partimos de... Porque muchas veces, chicos, los ejercicios son largos. Entonces, no les conviene hacer esta parte literal que se llama, con todas las letras, las variables. Cuando los ejercicios son largos, les conviene a ustedes partir, bueno, lo voy a poner acá adelante al B, ¿sí? Ahí, al B. Les conviene partir de B, porque es más chiquito, menos cálculo. Si no, van a tener capaz que 6 renglones si usan esta forma, ¿entienden? Bien, partamos de B. Entonces, partimos de z de t igual a 2xy más x cuadrado 3t cuadrado. ¿Bien? Entonces, z de t va a ser igual. X depende de t, y depende de t. Lo vamos a derivar como producto. Entonces, la derivada de 2x, ¿cómo va a ser? 2 por la derivada de x respecto de t. ¿Se acuerdan de análisis 1, derivadas sucesivas? Nosotros la clase pasada, esa del coseno de 3x más 2y, hemos derivado, era seno, hemos derivado primero el seno y después hemos derivado el argumento. Bueno, es lo mismo. Como x depende de t, entonces la derivada de 2x es 2 por la derivada de x respecto de t, por y sin derivar, más 2x sin derivar por la derivada de y, que es 1, por y de t. Por y de t. ¿Sí? Más. De la misma manera acá. Bueno, tengo un producto, esto depende de t y esto también depende de t. La derivada de la primera, 2x por x de t por la segunda sin derivar. Más, bueno, sigamos abajo, la primera sin derivar, x cuadrado, por la derivada de la segunda, que va a ser 6t. Y ahí no digo la derivada de t respecto de t porque va a ser 1. ¿Se entiende? Bueno, resolviendo, que ya lo hacen en la casa, ustedes en la casa lo pueden hacer para verificar. Resolviendo, tienen que llegar a que se llega a 20t cubo, ¿no? Así era. Bueno, ¿dónde van a sacar x de t? X era igual a t, va a ser 1. ¿Dónde van a sacar y de t? Y de t era t cubo, ¿se acuerdan? En el enunciado les va a dar 3t cuadrado. ¿Sí? Y así, a la x la van a reemplazar por t. ¿Bien? Bueno, dejamos acá. Sí.